Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Me ha tocado el honor de presentar a Alfredo Edelstein, psicoanalista, licenciado y doctor de la Universidad de Buenos Aires, donde ha ejercido la docencia por más de 30 años, autor de varios libros, entre ellos El grafo del deseo, Estructuras clínicas 1 y 2, Modelos, esquemas y grafos en la enseñanza de Lacan. Este libro se está produciendo en este momento en portugués, el primer libro que se va a producir en portugués. La topología en la clínica psicoanalítica y, dentro de otros libros, el último que se publicó el año pasado, Otro Lacan. Miembro de Apertura Buenos Aires, donde participa activamente articulando su enseñanza, en especial con otros países. Está trabajando Alfredo difundiendo el estilo en que él enseña en países como España, Italia, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Alfredo inspira una nueva generación de lectores con una lectura crítica y una producción rigurosa de un otro Lacan. Los dejo a ustedes con la conferencia de Alfredo. Muchas gracias, Karina. Voy a rectificar un poco el título que había propuesto para la jornada, que era Lacan y la relación del psicoanálisis con la ciencia moderna, porque voy a trabajar una relación. Lacan y una relación con la ciencia moderna. El tema que voy a presentar específicamente es la articulación entre sustancia gozante y campo del gozo, que son dos conceptos que acuña Lacan y que, a mi entender, todavía requieren de nosotros un trabajo de interpretación. Como habrán visto, para campo del gozo utilizo como la mejor traducción de Jules Sanz al español gozo en lugar de goce, tal como proponen Gárate y Marinas en su libro Lacan en español. Voy a trabajar sustancia gozante y campo del gozo para responder a la concepción del gozo que Lacan plantea en su seminario 23, que es el tema de estas jornadas, pero en su dimensión más específica, que son las escrituras que puse allí arriba en la pizarra, que se leen gozo del otro y gozo fálico. Estas dos escrituras participan de las escrituras de la cadena Borromea que Lacan presenta en el seminario 23, pero participan de la fundamental concepción del gozo que Lacan plantea desde 1960, cuando acuña el término, y hasta el final de su enseñanza. Ambas concepciones sirven para despejar una concepción o prejuicio de nuestra época y cultura, y que está enraizado en lo más profundo del pensamiento psicoanalítico, y es que la fuerza proviene de la sustancia viva, que es aquello que estudia la biología y la química, y por otro lado, que la sexualidad es aquello que estudia la anatomía. De este último tema, al cual no voy a entrar en la exposición de hoy, me parece que el mejor autor para abrevar en esta concepción, que la sexualidad es el campo que estudia la anatomía, es Freud, de quien se puede leer acerca de la más generalizada degradación de la vida erótica o el sepultamiento del complejo de Edipo, donde incluso Freud utiliza la anatomía es el destino para contrariar las posiciones feministas que ya tenían desarrollo en su época. A pesar de que me apoyaré en las concepciones de Freud, que me parece que fueron las que más incidieron en el movimiento ideológico del Occidente y que, a mi entender, cerraron la concepción psicoanalítica sobre fuerzas y sexualidad, del movimiento psicoanalítico lacaniano moderno,
doy algunas referencias que me parecen muy importantes: La biología lacaniana de Jacques Miller, La sustancia gozante de Miquel Bassols, que es el presidente de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, Cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis, de Gerard Pommier, famoso analizante y alumno de Lacan, La neurona al diván, de un psicoanalista argentino, Sergio Rodríguez, que expuso junto a Lacan en Caracas en 1980, y un libro directamente neurocientífico, que es La era del inconsciente, de Eric Kandel, que lo cito y recomiendo su lectura por su utilización en los medios psicoanalíticos lacanianos porteños de los últimos meses. Antes de pasar a Freud para realizar la crítica de su apoyo en la biología y en la química, dejando de lado su concepción de la ciencia, aclaro que mi proyecto no es perder el apoyo en la ciencia moderna, sino en proponer, como lo hace Lacan, otra epistemología y otras ciencias, en este caso la física moderna y su teoría del campo. Pasemos a Freud, para aprovechar mejor el tiempo, de 5 textos freudianos famosísimos, importantísimos. Solamente presentaré un breve resumen realizado por mí, y el 6º leeré una cita. Freud afirma en 2 artículos de Enciclopedia que el psicoanálisis se apoya en la biología y las pulsiones son tendencias de la sustancia viva. Segundo, en ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?, Freud sostiene que el futuro del tratamiento del neurótico provendrá de la biología y de la química. Como dice Félix, tengo las citas, si alguno requiere después la revisamos. Tercero, de esquema del psicoanálisis. Ahí Freud propone que en el futuro resolverá la biología el conflicto entre las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales, que es para Freud el conflicto que debe resolver todo psicoanálisis. De 3 ensayos, 4º texto, en el prólogo de la 4ª edición de 1920, Freud reconoce, en 1920 lo publica Freud cuando termina la Primera Guerra Mundial, y Freud dice que pasada la Primera Guerra Mundial, el psicoanálisis goza en todo el mundo de muy buena salud en lo que hace a la aceptación de la teoría del inconsciente, de la represión, del conflicto psíquico. Pero se lamenta duramente Freud que el factor sexual biológico que él propone en los 3 ensayos no sea tenido en cuenta. Y el último texto que les presento resumido, que es Más allá del principio del placer, allí Freud sostiene que el origen de las pulsiones son los procesos catabólicos y anabólicos de toda sustancia viva. Y ahora sí les leo una cita un poco extensa, pido disculpas por ello, pero me parecía importante que rescatemos la posición de Freud en los mismos términos en que él la plantea, es del yo y el ello. Entonces, en el texto de Freud, el yo y el ello, en el punto 4º, que se llama Las 2 clases de pulsiones, Freud escribe lo siguiente, leo: acerca de las pulsiones he desarrollado recientemente una intuición, una visión, o sea, Freud tuvo una visión, que aquí retendré y supondré como base de las elucidaciones que siguen. Es esta: uno tiene que distinguir 2 variedades de pulsiones, unas las pulsiones sexuales o eros. En cuanto a la segunda clase de pulsiones, tropezamos. La gran visión que tuvo Freud es que hay 2 tipos de pulsiones, no una. Esa fue la visión que Freud tuvo. En cuanto a la segunda clase de pulsiones, tropezamos con dificultades para pesquisarla. Sobre la base de consideraciones teóricas apoyadas por la biología, suponemos una pulsión de muerte, encargada de reconducir al ser vivo orgánico al estado inerte,
mientras que el eros persigue la meta de complicar la vida mediante la reunión, la síntesis de la sustancia viva dispersada en partículas, y esto luego para conservarla. Así las cosas, ambas pulsiones se comportan de una manera conservadora en sentido estricto, pues aspiran a restablecer un estado perturbado por la génesis de la vida. Cada una de estas dos clases de pulsiones se coordinaría, con cada una de estas dos clases de pulsiones se coordinaría un proceso fisiológico particular, anabolismo y catabolismo. En cada fragmento, anabolismo es la asociación de elementos sencillos en más complejos, y catabolismo es la disolución de moléculas complejas en sus componentes. Es un proceso fisiológico. Los que van mucho al gimnasio y hacen fierros y tienen los músculos, esos toman anabólicos. Los anabólicos, las cajas esas que se toman, los fierreros se llaman anabólicos, porque producen síntesis de elementos que aumentan mucho la masa porque agrupan. Entonces, cada una de estas dos clases de pulsiones se coordinaría, que es lo mismo que dicen más allá del principio del placer, el argumento de anabolismo y catabolismo. Cada una de estas dos clases de pulsiones se coordinaría un proceso fisiológico particular, anabolismo y catabolismo. En cada fragmento de sustancia viva, agrego yo, en toda célula, en cada fragmento de sustancia viva, en toda célula estarían activas las dos clases de pulsiones. Lacan propone y desarrolla la concepción de sustancia gozante para erradicar del psicoanálisis el fundamento biológico obtenido de la sustancia viva. Así, donde en Freud se argumenta con sustancia viva para obtener el apoyo para justificar la existencia de las dos pulsiones, Lacan critica esa concepción y produce la sustitución de sustancia viva por sustancia gozante. Y lo que agrego a mis exposiciones anteriores en la exposición de hoy, y el campo del gozo para dar cuenta de una teoría de las fuerzas que operan en la dimensión del sujeto sin recurrir a la biología ni a la química. Ambos conceptos, sustancia gozante y campo del gozo, son tomados por Lacan de fuentes no freudianas. El primero de Aristóteles y Descartes, y el segundo de la física moderna. Para introducirnos primero en sustancia gozante, les propongo tener presente, para aquellos que ya me escucharon recordar, que en Lacan está producida la sustitución de naturaleza por contranaturaleza, de materialismo por materialisme. Mod en francés es término de la lengua, un término de la lengua. No conviene decir palabra porque ahí se confunde con parole en francés. Mod es un término del lenguaje, entonces es el materialismo de los términos del lenguaje. Entonces Lacan propone para el psicoanálisis naturaleza contra naturaleza, materialismo es sustituido por materialismo, ontología por vergonzontología y ontotautología, o sea, la vergüenza de sostener la ontología en psicoanálisis, y la crítica a la ontología porque cae en una tautología al sostener el ser del ser. Parece una puerilidad, pero no está tan discutida la ontología por el lado de criticarla por ser tautológica, el ser del ser. Y finalmente, substancia por insubstancia. Es muy interesante para tener en cuenta cuál es la base material con el que argumenta Lacan. No es con naturaleza, no es con materialismo, no es con ontología y no es con sustancia. Estas cuatro concepciones, desarrolladas por Lacan a lo largo de toda su enseñanza, nos deberían prevenir de lo que se conoce como materialismo ingenuo. Respecto de sustancia,
que Lacan sustituye por insubstancia, respecto de sustancia, 3 citas breves respecto de la posición de Lacan en relación a lo real, al sujeto como ese barrado y al objeto A. Respecto a lo real, la existencia, propiedad fundamental de lo real, es de alguna manera eso alrededor de lo cual se evapora toda sustancia. En el seminario 22, 14 de enero del 75. La vuelvo a leer. La existencia, propiedad fundamental de lo real, es de alguna manera eso alrededor de lo cual se evapora toda sustancia. Quiere decir que Lacan pone como propiedad fundamental de lo real a la existencia para dar cuenta que en lo real se evapora toda sustancia. Respecto al sujeto, seminario 14, 24 de mayo del 67 la clase, dice allí Lacan, y no es por nada que yo lo he nominado A minúscula, la letra A. Lo he nominado con una letra A minúscula, al objeto A. Es a saber vuestra sustancia de sujeto, ya que como sujetos ustedes no poseen ninguna. Entonces se evapora para lo real, el sujeto no posee ninguna sustancia, y entonces para el objeto A, ahora de una conferencia de Lacan que se llama la tercera, dice allí Lacan, los 4 objetos llamados por mí A minúscula, es decir, vaciado de toda sustancia. Con lo cual Lacan vacía de toda sustancia a lo real, al sujeto y al objeto. Entonces, si Lacan vacía, evapora y anula toda sustancia del sujeto, del objeto y de lo real, ¿en qué sentido Lacan propone sustancia gozante? O sea, lo que voy a intentar proponerles es qué es lo que critica, qué concepción critica de sustancia, produciendo insubstancia, y cuál es aquella que cree que hay que producir, indicando que esa es la función de sustancia gozante. Lo que critica Lacan de sustancia, esto es algo así como un resumen, una condensación de muchas fuentes que les propongo yo acotadamente para la jornada. El sentido de sustancia que Lacan critica es el sentido de sustancia que propone el sentido común de nuestra sociedad, creyendo que es la ciencia. O sea, el sentido común supone que su concepción de sustancia es la científica. Muchas veces el sentido común propone cosas por sentido común. Esto te lo digo por sentido común. Entonces yo apoyo mi sentido común en que es sentido común. Pero hay muchas veces que el sentido común propone afirmaciones o negaciones creyendo que está sostenido en la ciencia. ¿Y cuál es esta concepción? En el sentido común, habría que llamarlo así, pseudocientífico, sustancia implica 3 características. Posición definida y única en el espacio y tiempo. Si algo es sustancia, debe estar en determinado momento, en determinado lugar. Si no, para nosotros no es sustancia. 2. Poseer la materia las mismas propiedades específicas para cada una de sus partes. Propiedades esenciales que la acompañan y se conservan frente a los cambios de espacio y tiempo. Para que haya una sustancia tiene que estar localizada en el espacio y tiempo, pero una propiedad esencial de la sustancia es que si yo cambio el lugar o cambio su tiempo, las propiedades fundamentales quedarán iguales. El alacrán y el sapo, la metáfora de Esopo ¿cuáles son los animales? ¿Se acuerdan? El alacrán y el sapo. El alacrán le pide al sapo, por favor, crúzame el río. El sapo le dice, no, no te voy a cruzar porque si yo te cruzase, tú me matarás. Y
el alacrán le dice: ¿cómo te voy a matar? Ya que matándote, ya que yo no puedo cruzar solo el río, moriré yo también. Ah, tienes razón. Lo sube y en la mitad del río lo pica y lo mata, y la rana le dice: ¿pero cómo has hecho esto? Y el alacrán le contesta: está en mi naturaleza. O sea, más allá de las circunstancias, aunque estemos en el medio del río, como está en mi naturaleza, mi sustancia será la misma del borde de la orilla donde te hubiese matado, que corriendo peligro mi vida en la mitad del río. Esa es para eso se utiliza sustancia. Y tercero, finalmente, incluso en la ciencia anterior al comienzo del siglo XIX, eso ya no es pseudocientífico, incluso en la ciencia anterior al 1800, porque esto ya se modifica radicalmente a partir del 1800, se utilizaba el concepto de sustancia para hallar la causa de los fenómenos físicos. ¿Por qué esto hierve, el líquido que está acá hierve a 100 grados y el líquido que está acá hierve a 80 grados? Es por las propiedades sustanciales del líquido. ¿Entiende? La causa de la diferencia del punto de ebullición es por las propiedades esenciales del líquido tomado como sustancia. Si ustedes observan con precisión, así se utiliza goce en el lacanismo y así se utiliza pulsión de muerte en el freudismo. Explica las causas. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué el tratamiento no sirve nada? Por mucho goce. Por el goce específico de esa persona, en la cantidad que está en esa persona, esa es la aplicación causal de por qué las cosas son como son. Las cosas son como son por el goce. ¿Y el goce qué sería en el lacanismo o pulsión de muerte? ¿Qué sería en el freudismo? Una propiedad sustancial que no cambia con las posiciones. ¿Me entienden? Es lo mismo en el primer año de análisis que en el octavo año de análisis, y se buscan antecedentes para ya buscar que eso estaba a los 8 años o a los 15 años de vida. Frente a este rechazo estructural surge entonces la siguiente pregunta: ¿y la sustancia gozante creada por Lacan, entonces, de dónde proviene? Como ya les anticipé, tiene dos componentes, Aristóteles y René Descartes. De Aristóteles, del tratado de lógica, de los tratados de lógica de Aristóteles, que son conocidos como órganos, uno de esos tratados, o sea, un libro de esos tratados, que es las categorías. El libro se llama Categorías, que está dentro de un libro de los tratados de lógica de Aristóteles, que se llama órgano, conocido como órgano. La traducción de órgano en el español, la más específica, sería tratados de lógica. Lo que pasa es que para los griegos la lógica era después vamos a eso. Primero, dos citas de Lacan para que tengan la impresión de que esto que les digo tiene que ver con Lacan. Son las dos del seminario 14, de la lógica del fantasma, ya que sustancia gozante se desarrolla en el seminario 14. Del 12 de abril del 67, son obtenidas de la página de internet Staferla, en francés, donde están todos los seminarios de Lacan no editados en su versión oficial. Así que son traducciones mías porque allí están en francés. En la clase del 12 de abril del 67, Lacan dice: categoría quiere decir en griego el equivalente de la palabra predicamento en latín, lo que es lo más radicalmente predicable. Entonces tenemos ese antecedente, ustedes dirán no tiene nada que ver, por ahora no tiene nada que ver, pero Lacan dice categoría quiere decir en griego el equivalente a lo que quiere decir predicamento en latín. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que es más radicalmente predicable. Dejamos esa clase, pasamos a una del mes siguiente, la del 31 de mayo del 67. Dice allí Lacan: si hemos introducido el gozo, es bajo la modalidad lógica. O sea, gozo tiene un estatuto como modalidad lógica.
si hemos introducido el gozo es bajo la modalidad lógica de lo que Aristóteles llama ousia. La primera palabra que está ahí, ousia. La otra, ipekoimenon. Las dos son una dupla de conceptos articulados. Aristóteles, pero van a ver que en nuestra vida cotidiana también. Si hemos introducido el gozo es bajo la modalidad lógica de lo que Aristóteles llama ousia, una sustancia. Ya no tiene nada que ver con Freud, con la pulsión de muerte, con el cuerpo biológico. No dice eso Lacan. Sigue diciendo, es decir, algo que no puede ser, es así como Aristóteles lo expresa en su libro Categorías del órgano. Por eso yo les puse lo que dijo Lacan de las categorías un mes antes, porque Lacan ya estaba leyendo las categorías, porque dice ahí lo que quiere decir categorías. Es decir, algo que no puede ser, es así como él lo expresa en su libro Categorías del órgano, que no puede ser ni atribuido a un sujeto ni puesto en ningún sujeto. Es algo que no es susceptible ni de más ni de menos, que no se introduce en ningún comparativo. Entonces veamos un poquito, al menos un poquito, la fuente indicada por Lacan. Entonces tenemos el órgano, que son las obras de los tratados de lógica de Aristóteles. Lógica para los griegos, según el traductor de esta versión que yo les recomiendo del órgano de Aristóteles, que es la de Editorial Gredos, que es la mejor para leer, o la única legible para leer en español de los griegos antiguos y los latinos antiguos. Lógica significaba en ese mundo un decir sin referencia objetiva material. Lógica es un decir sin referencia objetiva y material. El asunto es cuál es la referencia entonces. ¿Entienden? Cuando alguien decía es por lógica, estaba diciendo que no es por ninguna referencia objetiva material. Las categorías es el libro sobre los predicados no comunes. Gordo, flaco, viejo, alto, petizo. Las categorías es el libro de los predicados no comunes. Y ousia puede ser traducido como sustancia o entidad, y es una de las categorías planteada por Aristóteles en el libro de las categorías. O sea que estamos en el mundo de la lógica, y específicamente de la lógica que se sostiene en la gramática, porque vamos a estudiar los predicamentos. O sea, los predicados tienen sujeto y predicado. Los brasileños tienen sujeto y predicado como elementos fundamentales del análisis gramatical. Que es que estamos en el mundo de la lógica apoyada en la gramática. ¿Cómo funciona o cómo define Aristóteles la ousia en las categorías del órgano? Dice exactamente así. Leo a Aristóteles de Editorial Gredos. La sustancia o entidad, entre paréntesis, ousia, la así llamada con más propiedad, la primera o fundamental, es aquella que ni se dice de un sujeto ni está en un sujeto, que no admite un más ni un menos. O sea, Lacan estaba leyendo a Aristóteles. Es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? Es exactamente lo mismo que dijo Lacan. Gozo es decir algo que no puede ser, es así como es algo que no puede ser ni atribuido a un sujeto ni puesto en ningún sujeto, es algo que no es susceptible ni de más ni de menos. Es exactamente lo mismo que dice Aristóteles en las categorías. Les voy a proponer para que se entienda, porque no se entiende. No se entiende qué es la ousia de Aristóteles. Les voy a proponer los ejemplos de Aristóteles, que me parece que sin mucho esfuerzo no lo puede seguir. Por ejemplo, los ejemplos de Aristóteles son el hombre o el caballo. Y la ousia, la sustancia o entidad en juego para el caso de el hombre, es hombre. Y en el caso de el caballo, es caballo. Es una boludez, pero hay que ver quién es el boludo en estas cosas. Lo que Aristóteles dice es que la sustancia o categoría de hombre para el hombre es una categoría fundamental. ¿No? Es fundamental. No es lo mismo que viejo, joven,
alto, que es secundaria. Son categorías secundarias. Ahora, hombre no está en ningún hombre. Ni se puede decir de ningún hombre, ese es un hombre. O sea que todos los otros hombres, ¿qué serían? ¿Me siguen? Ni este hombre puede ser más que este hombre, ni este hombre puede ser menos que este hombre. No hay más hombre en este que menos hombre en este. ¿Se entiende la idea? Es clarísima. Lo que pasa es que no la vamos a entender porque para nosotros con el goce de los lacanianos no tiene nada que ver. Porque el goce de los lacanianos es justo, todo lo contrario. Es mucho goce, es aumento de goce, es disminución de goce, es acotamiento del goce que hay en cada uno, en la sustancia extensa. ¿Entienden? O sea, no se entiende en Lacan porque lo que Lacan dice es absolutamente lo contrario de lo que dicen los lacanianos. El malentendido aquí es... No sé, después quizás podamos trabajar, si nos quedan unos minutos, algo de la índole del malentendido entre Lacan y los lacanianos, porque nosotros tenemos que pensar ese problema para pensar nuestra relación a la enseñanza de Lacan, nuestro diálogo con los psicoanalistas lacanianos, pero también tenemos que pensar el problema de la interpretación de textos, porque me parece que nuestro trabajo tiene mucho que ver con la interpretación de textos. ¿Y cómo es que uno puede leer entonces absolutamente al revés a un autor? Entienden que el peligro que estoy planteándoles es que uno puede leer exactamente al revés a un paciente. Eso, no estamos hablando de otra cosa que de eso. Entonces, gozo, jouissance, no está en ningún hombre, no se dice de ningún hombre, no hay más ni menos en ningún hombre, y es el predicado fundamental. El gozo es el predicado fundamental del sujeto, pero no puede ser tramitado como el nuevo nombre de la pulsión de muerte de Freud. Segunda componente de sustancia gozante es René Descartes, en este caso las meditaciones metafísicas de Descartes y la segunda meditación. Así como es hermoso de leer Aristóteles, sino que hay una buena versión, porque hay muchas malísimas a 20 pesos en la librería de corriente, pero no sirven para nada, se hace ilegible absoluto. Las de Gredo son... La segunda componente de la sustancia gozante de Lacan es la diferencia. En este caso, Lacan toma al gozo como la usía de Aristóteles. Pero respecto de las dos sustancias de Descartes, la sustancia gozante es la diferencia respecto de las dos. O sea, se apoya en Aristóteles y se distingue de Descartes. En realidad en Descartes hay tres sustancias. No está solamente la res extensa y la res cogitans, sino está la tercera sustancia, que es la sustancia infinita, que es la de Dios. Hay que tener cuidado de no saltearse esas cosas. La única cita que voy a trabajar sobre este aspecto la van a encontrar en el seminario 20 de Lacan, mal traducido en español como aún, debería llamarse todavía o aún con tilde. Lo publicaron como aún sin tilde. Si el título está así, imagina el resto. Ricardo Rodríguez Ponte dice que es inutilizable. Cada vez que la utiliza para algo, pido disculpas porque es inutilizable, pero bueno, ya que está, todo el mundo la conoce, la utiliza. Inutilizable. En el apartado 3, Lacan dice: en primer lugar, de la sustancia pensante, se puede decir que la hemos modificado sensiblemente. Desde aquel pienso que por suponerse a sí mismo funda la existencia, pienso, luego existo. Yo pienso que es que me supongo a mí, y al suponerme a mí, me garantizo que existo. En primer lugar, de la sustancia pensante se puede decir que la hemos modificado sensiblemente. Desde aquel pienso que por suponerse a sí mismo funda la existencia, hemos tenido que dar un paso, el del inconsciente. Como hoy ando dándole vueltas al inconsciente estructurado como un lenguaje, subrayen. ¿De qué está hablando Lacan? Del inconsciente estructurado como un lenguaje.
no está hablando de la pulsión de muerte, del cuerpo biológico, está hablando del inconsciente estructurado como un lenguaje. Lacan se entiende, es falso que Lacan no se entiende. Lo que pasa es que no lo leemos. Leemos Miller, cada vez que leemos Lacan, hay una magia que se produce y aparece el texto de Miller. Y entonces el texto de Lacan no entra en el texto de Miller. Y ustedes dirán, bueno, pero yo no lo sigo a Miller. Todos ustedes inexorablemente lo siguen a pie juntillas a Miller, salvo que hayan hecho el trabajo de separarse de Miller, porque Miller es el que ha marcado todo el lacanismo moderno con su producción teórica, y toda la producción teórica que hay en psicoanálisis lacaniano es de orientación milleriana. Lo que hay son distintas posiciones políticas, institucionales, económicas, territoriales, imperialistas, colonialistas. Pero hoy hay un único psicoanálisis lacaniano que es milleriano. Coren Soler, Isidro B., Germán García, sostienen como base teórica el mismo argumento. Se podría decir que no lo obtuvieron de Miller, pero como no está en Lacan, ¿de dónde lo obtuvieron? Bueno, como hoy ando dándole vueltas al inconsciente estructurado como un lenguaje, sépase. 2 puntos. Esta fórmula cambia totalmente la función del sujeto como existente. El sujeto no es el que piensa. Así que ya no podemos sostener más la res cogitans. Pienso, luego existo, porque desde que existe el psicoanálisis sabemos que el sujeto no piensa, salvo que los psicoanalistas dicen todo lo contrario. Dicen que uno tiene que hacerse responsable de lo que piensa. En realidad no es uno quien piensa lo que uno piensa. Eso es el inconsciente. De la famosa sustancia extensa, entonces la sustancia pensante ya no. Porque no admitimos en psicoanálisis que el sujeto piensa. No admitimos el pienso. En todo caso, uno es pensado. Eso es lo que dice el psicoanálisis, al menos el de Lacan. Ahora pasemos a la otra, la sustancia extensa. De la famosa sustancia extensa, complemento de la otra, no podemos deshacernos así nomás, ya que es el espacio moderno. Puro espacio se funda en la noción de parte, con la condición de añadir que a todas son externas, partes extrapartes. Eso quiere decir lo siguiente, es fundamental. La res extensa, cartesiana, no es así el espacio de la ciencia moderna del siglo XX y de nuestro siglo. Se sostiene el espacio en partes extrapartes. Lo que quiere decir esto, que lo que una sustancia ocupa como lugar espacial en determinado tiempo, otra sustancia no la puede ocupar. Quiere decir que las sustancias solo pueden ser vecinas, infinitamente próximas, pero no se pueden superponer. Para los que trabajamos en apertura a la diferencia, no puede haber inmixción. Puro espacio se funda en la noción de parte con la condición de añadir que a todas son externas. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿el lenguaje es interno o externo? Las categorías de interno y externo no se les puede plantear. En el espacio cartesiano de la res extensa, todas las cosas son unas externas a otras. Es como se concibe la sociedad humana, como si fuese el mundo, la sociedad, una mesa de billar, de pool, y cada uno de nosotros fuese en las mesas de pool, que solo hacemos un choque, porque se concibe al sujeto como individuo, y el individuo, para colmo, está planteado como sustancia externa con la ley de partes extrapartes. Ahora dice Lacan, para situar antes de dejarlo mi significante, entonces veníamos hablando del inconsciente estructurado como lenguaje, y ahora Lacan quiere situar a su significante. ¿Dónde lo va a situar? En la sustancia pensante no puede, por el inconsciente, y en la sustancia extensa no puede porque los significantes no respetan la ley de partes extrapartes. ¿Entienden? No se comportan como entes materiales tridimensionales, los significantes. Entonces Lacan no puede localizar al significante ni en la res cogitans ni en la res extensa. ¿Me siguen? Es clarísimo. Lo que pasa es que hay que quitarse todo lo que uno tiene en la cabeza.
Para situar, antes de dejar los significantes, les propongo sopesar lo que la última vez se inscribe al comienzo de mi primera frase. El gozar de un cuerpo que simboliza al otro y que consta de algo que permite establecer otra forma de sustancia, la sustancia gozante. Entonces, para situar al significante, Lacan dice que sí, hay que trabajar al cuerpo, pero es un cuerpo que simboliza al otro. Allí me parece que vamos a tener que hacer un trabajo, que es lo que escribí en la última línea de la pizarra, y establecer si Lacan se refiere al otro con la palabra, con O mayúscula y toda la palabra, o a mayúscula. En Lacan esos dos términos no están muy netamente diferenciados, pero sí suficientemente. El primero es la encarnadura del segundo, y siempre hace falta una encarnadura. El primero es un lugar, no es nadie, es un lugar. Por eso en la metáfora paterna se trata del lugar de P en A, no si mamá le da bola a papá, porque mamá sería el otro, en todo caso sería la encarnadura de A, pero A es un lugar. Es crucial esto para nosotros, establecer esa diferencia para entender esta frase, pero además para entender J de A mayúscula, ese gozo del otro. Yo le Miller adentro, ahí hay partes extrapartes, no me lo puedo sacar de adentro, y que goce. El gozo del otro, ¿es del otro con toda la palabra escrita o de A mayúscula? Porque si es con toda la palabra escrita es alguien, la madre, el padre, el juez, la autoridad, el maestro, nosotros freudianos. Pero si es A mayúscula, que es lo que Lacan escribe, es un puro lugar, no es de nadie, es un puro lugar. Entonces, para situar, antes de dejar los mis significantes, les propongo sopesar lo que la última vez se inscribe al comienzo de mi primera frase, que es la primera frase de la clase 1 del seminario de pedagogía, que dice esa frase: gozar de un cuerpo que simboliza al otro y que consta de algo que permite establecer otra forma de sustancia gozante. Ahora leo rápido por la escasez de tiempo. ¿No es esto lo que supone propiamente la experiencia psicoanalítica? La sustancia del cuerpo. Entonces la sustancia gozante es la sustancia del cuerpo, a condición de que se defina solo por lo que se goza, no lo que yo gozo o lo que tú gozas, lo que se goza, es el neutro. Propiedad del cuerpo viviente, sin duda, pero no sabemos qué es estar vivo, a no ser por esto, que un cuerpo es algo que se goza. No se goza sino corporalizándolo de manera significante, lo cual implica algo distinto al partes extrapartes, que dice que el cuerpo de Lacan no se comporta así, donde yo no puedo pasar más allá ni con mi cuerpo ni el cuerpo de ella, y si cortase igual respetaría el partes extrapartes. ¿Me entienden, no? No se goza sino corporalizándolo de manera significante, lo cual implica algo distinto del partes extrapartes, de la sustancia extensa. Hasta puede producirse algo que sobrepasa lo que acabo de describir y que está marcado por toda la ambigüedad significante, porque el gozar del cuerpo posee un genitivo que dice que en suma es el otro quien goza. Un comentario sobre el genitivo es el que está en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia, por si hay algún herrero presente, o si alguno de ustedes, el padre es herrero. En el diccionario de la Real Academia Española, no es mi culpa, el ejemplo es el burro del herrero, que quiere decir dos cosas: el herrero que trabaja en hierro, el hombre que trabaja con hierro, ¿sí? Y es el burro del herrero, que quiere decir dos cosas en genitivo subjetivo u objetivo. El herrero posee un burro, es dueño de un animal, un burro, y este burro que está acá es el burro del herrero. Pero también estoy diciendo que el herrero es un burro, acaba de llegar el burro del herrero, el herrero que no tiene conocimientos o no tiene educación, ¿entienden? Con lo cual Lacan dice, es el otro quien goza. Con lo cual el cuerpo, como sustancia gozante, es para inscribir el significante, porque inscribiendo con el significante no tiene ninguna de las dos propiedades de la res extensa y el res cogitans de Descartes. No es ni yo ni tú,
es un sé. Entienden que el cuerpo goza, no soy yo. Interesante para pensar el síntoma en la clínica psicoanalítica. Y ahí vienen los psicoanalistas a decirle, no, eres tú. Más aún, eres tú que obtienes un beneficio secundario. Los casos más terribles, todos son terribles porque los psicoanalistas todos aplican esta lógica. Tú obtienes una satisfacción de tu síntoma, tú disfrutas tu síntoma. Los casos más terribles, y son terribles, es cuando los psicoanalistas entran en contacto con pacientes con cáncer. ¿Por qué me hice esto? El psicoanalista lleva al analizante con cáncer que no tiene ninguna demostración científica de que sea siquiera psicosomático. La verdad, para pensar que el cáncer es psicosomático habría que tener algún argumento válido, a veces que no tenemos salvo el prejuicio, y es llevar a culpabilizar a los pobres tipos que están enfermos de cáncer de que ellos lo han hecho. ¿Por qué me he hecho esto? Se dan cuenta que ahí lo que varía fundamentalmente es el cuerpo, porque ya no es mi cuerpo, no es ni mi pensamiento en res cogitans, no es ni mi cuerpo en res extensa para la sustancia gozante. Entonces, sustancia gozante, para plantear gozo, participa de lógica gramatical. Es un predicado, el predicado fundamental del sujeto, pero ni se dice de un sujeto yo gozo, usted goza, ni está en un sujeto, es el goce que lo habita. Todo al revés del lacanismo. Este es el caso más sorprendente de diferencia entre Lacan y todos sus discípulos. Para mí es casi incomprensible. Dije todos sus discípulos, o alguno de ustedes estará pensando, bueno, Alfredo, frénate, no todos. Aparte, como son lacanianos, ustedes están diciendo, ay, no todo, no. Yo creo que los lacanianos gozan, no todo, no todo. Pero no todo es una frase toda. Para no todo, ¿cómo se ataca, dice Lacan, al universal? La universal afirmativa no se rechaza con la universal negativa, se rechaza con la particular afirmativa. Así que usted me tiene que demostrar un caso. Me tiene que traer un paper, un libro, la desgrabación de una conferencia de un psicoanalista que no crea justamente todo lo contrario que Lacan. Entonces, hay que ver si es psicoanalista. El otro día me dijeron, bueno, vos no sos lacaniano. Ahora, faltaría que uno diga, vos no sos psicoanalista. Quizás habría que hacerlo, quizás habría que salir del psicoanálisis. No sé, hay que pensarlo. Porque por algo ningún psicoanalista lo ha seguido Lacan. Algo pasa. Son decenas de miles de seguidores que tiene Lacan. Entonces, gozo. En lógica gramatical, lo que se llama lógica de predicados. El colegio secundario de ustedes, no estamos tan lejos de Aristóteles en el colegio secundario. Tenemos el álgebra de Boole, pero ni siquiera eso. Entonces, en lógica de predicados, gozo es un predicado, el predicado fundamental, pero que no se puede decir de nadie, ni que está en nadie, ni mucho ni poco, o sea, ni mucho goce, ni pérdida de goce, ni acotamiento del goce. Toda esa economía del goce es la economía liminal de Freud. No tiene nada que ver con... Porque de un predicado no hay mucho o poco, especialmente los predicados fundamentales. No coincide con la sustancia pensante debido a que no es ni yoica ni consciente, ni con la extensa, ya que no admite el partes extra partes. Cumple la función de dar cuenta de cómo funciona el cuerpo significante y es para situar al cuerpo significante en la inmixción, o sea que ya no sea ni tuyo ni mío. No creo que haga falta dar ejemplos de relaciones sexuales. Quizás algunos de ustedes tienen relaciones sexuales. Y podría llegar a preguntarse si el gozo sexual se juega sí o no. Al menos piénsenlo como psicoanalistas, si se juega sí o no en alguno de los dos partners. Si se juega adentro de uno, adentro
de la otra, adentro de los dos, en ninguno de los dos. Piénsenlo. Los mejores ejemplos para pensarlo es cuando falla. Cuando falla el gozo sexual, falla en uno, es en uno, es ahí lo que... Bueno, y ahora sí, un paso más que nos va a permitir leer mejor, porque esto es lo producido por Lacan en los seminarios 14 y 15. Ahora vamos al siguiente paso, y es que el gozo planteado como sustancia gozante en estos términos tiene una dificultad enorme y que no nos permite pensar la fuerza que mueve. No tenemos la dinámica de esto se quedó sin dinámica. Y entonces, para resolver el problema de la dinámica de esto, Lacan introduce campo de gozo. Esto tampoco Lacan lo obtiene de Freud, no tiene nada que ver con Freud. Lacan lo obtiene de la física moderna. Y les propongo no olvidar que para Lacan la física moderna es el paradigma de la ciencia. Para Lacan, la física moderna es la ciencia con L mayúscula. Piénsenlo, porque la confrontación que tenemos con la epistemología del siglo XXI es fundamental, ya que la epistemología del siglo XXI, que propone su autodestrucción, no debería haber más epistemología, solo tiene que haber teoría del conocimiento general, conocimiento científico y conocimiento general, y el conocimiento en general es psicología cognitiva y neurociencia. Lo que propone como paradigma de la ciencia es la biología, con lo cual de vuelta casi recuperamos la oposición Freud-Lacan. Quizás habría como una polarización de las epistemologías que se apoyan en la biología y que se apoyan en física. Solo una pista, este tema no se excede para hoy, pero una pista. Hay muchos investigadores y un campo enorme en la física moderna, y un grupo fundamental de investigadores en física moderna, que es en física teórica. ¿No tienen ustedes un cuñado, un primo, el primo del cuñado, el primo de la novia del cuñado es físico? Y no se encontraron que muchos de ellos son físicos teóricos. Préstenle atención, porque no hay biólogos teóricos, y son científicos. O sea, hay un campo de aplicación de la física que es física teórica. No creo que haga falta que les aclare que los entes con los que se trabaja en física teórica son teóricos, ¿no? Ahí no hay telescopios, microscopios, reactivos, ¿no? Aceleradores de partículas. En física teórica. Investigan en física teórica. Este paso se inicia en nuestra tradición científica con Faraday. Alguno va a estar pensando, si yo hubiese estudiado más en el colegio secundario, estaría mal. Yo Faraday me suena, ¿quién era Faraday? A mí me suena. 1820, Lacan no lo cita, increíblemente, no sé por qué Lacan cita por primero de los autores que produjeron innovaciones fundamentales en la teoría del campo a Maxwell, que es quien unifica el campo electromagnético, unifica el campo eléctrico y magnético en electromagnético con una ecuación matemática exitosa. Y luego Einstein, o sea, la física relativista y la física cuántica. Una cita del seminario 17, porque esto es ya dejando el 14 y el 15, 17 al 20. Dice Lacan: desde este momento solo podemos calificar al espacio de la ciencia como insubstancia, porque yo ya cité, como la acosa, L acosa con apóstrofo, hecho que cambia completamente el sentido de nuestro materialismo. En francés es la chose, que es chose, cosa, que Lacan le pone el prefijo negativo o privativo a chose, y entonces dice que sería la cosa, sería L, a chose, sería la chose. ¿Me siguen? En francés.
Y dice, agrego la H para que ningún boludo se distraiga y pierda la idea de lo que quiero decir. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Con lo cual entiendan que Lacan también disuelve la cosa. Ya no hay más cosas. En el sentido tradicional que nosotros pensamos cosa, Lacan propone que la ciencia moderna, dado que trabaja en la insubstancia lo que hay son a cosas, ya no cosas. O sea, la ciencia no practica mirando en microscopio o telescopio como creía Freud. Para nosotros es más difícil en español. La yos, o la acosa, la plantea en el seminario 17, como recién leí, como insubstancia. Para el portugués viene directo. El problema es hacer esta diferencia porque A es la y A también es el privativo. Entonces bastaría decirlo junto para hacer valer el privativo. En portugués se entiende más fácil. ¿Y lo pronunciarías? Lo pronunciarías la yos. A coisa. A coisa y a coisa. Sí. El portugués hablado en portugués. Sí. A coisa y a coisa. La coisa, cosa. Todo junto en la langue, si querés. Claro. Ahí son esos recursos que Lacan toma de la letra y te pone poner una H en el medio para romper eso, para interrumpir eso y que se escriba la diferencia. Un portugués va a escuchar al mismo tiempo el artículo y el privativo A. Claro, hay que ver cómo tradujeron entonces esto para ver si rescataron, si preservaron la diferencia que quiere introducir Lacan. No, seguro. No lo hicieron nunca. Era retórica la pregunta. Quien lo tradujo no tenía esta idea, no lo había entendido. No, claro. Entonces estamos todos locos. Sí. Entonces, seminario 17, la acosa, que es el objeto minúscula. El objeto en la práctica psicoanalítica es acosa, que es, se ubica en la insubstancia. En el seminario 18 no se muestra, se demuestra lógicamente. En literatura, son todos en un par de años, se demuestra con letras. Y en el seminario, el segundo, que en el seminario 18 son dos seminarios de ese año, el de la noche, el saber del psicoanalista, ahí lo define como el objeto A. Entonces la A cosa es el objeto A, siempre y cuando como psicoanalistas ustedes estén advertidos que está en la insubstancia. Entiendo que es insubstancia, ¿no? Que no tiene propiedades específicas que se conservan en la traslación en tiempo y espacio, que no tienen propiedades esenciales. Y el espacio donde se localiza es el de la insubstancia de la ciencia moderna. Bueno, entonces, es aquí donde, a causa del planteo A, de la insubstancia, pérdida de las esencias inmodificables de la supuesta sustancia material, que es la maniobra de la ciencia moderna. Para la ciencia moderna ya no hay más. Para la ciencia moderna, en el sentido de la física moderna, hay una pérdida de las esencias inmodificables de la supuesta sustancia material. B, de la disolución realizada también de la física moderna del objeto de la sensación y de la percepción, que Lacan arriba a un planteo absolutamente novedoso en psicoanálisis, pero totalmente rechazado hasta la actualidad, incluso por sus seguidores, y es que la insubstancia y la cosa requieren de un replanteo de la concepción de la fuerza en psicoanálisis, ya que Lacan rechaza las pulsiones de Freud de vida y muerte. Hay un excelente artículo, a mí me lo recomendó Martín Rinkiewicz, de Olimpia Lombardi, sobre la función del modelo en ciencia moderna. Es una epistemóloga argentina que tiene un trabajo con Newton da Costa, un paper publicado con Newton da Costa. Es una mujer relativamente joven en comparación con Newton da Costa, es una discípula de Newton da Costa, sobre que el prejuicio fundamental pseudocientífico es que para que suceda algo debe haber una fuerza que se aplique a ese algo. Ese es el prejuicio fundamental. El prejuicio fundamental del psicoanálisis.
Así que vamos a intentar disolver la idea de pulsión de Freud introduciendo otra concepción de fuerza. Seminario 18, 10 de marzo del 71. Dos citas. El magnetismo es siempre un poco animal. El campo de gravitación no lo es. O sea, la virtud de introducir campo, como por ejemplo campo gravitacional, campo eléctrico, campo magnético, campo electromagnético, incluso campo en cuántica, es que no tiene nada de animal. No hay nada de animal allí, o sea, hemos erradicado toda la biología. El magnetismo es siempre un poco animal. El campo de gravitación no lo es. En seminario 13, 15 de diciembre del 65, elegí las más cortas, las más breves y las más claras y las más impactantes. Hay cientos y cientos y cientos de esto. El año que viene voy a desarrollar un seminario anual junto con algunos de ustedes, donde vamos a trabajar esto en toda la extensión. Hay cientos y cientos de citas. Es increíble que esto no se lea en Lacan. Es increíble que yo no lo haya leído hasta este año. Dice Lacan en el seminario 13, un campo posee una definición matemática. Entonces el magnetismo es siempre un poco animal, el campo posee siempre una definición matemática. O sea, tenemos lo animal y lo matemático. ¿Entendieron lo del magnetismo, no? Sí. Magnetismo animal es Mesmer, el mesmerismo, las fuentes culturales en las cuales se origina el psicoanálisis. ¿Vieron ese momento donde Freud practica la hipnosis y la deja? Bueno, la hipnosis es la puesta en práctica del magnetismo animal. Mesmer es el que sostiene que hay magnetismo propio de todas las cosas. Todo objeto tiene un fluido interior que produce efectos magnéticos sobre otros. El mesmerismo se apoyó en el magnetismo animal. Algunas personas tienen mucha potencia por el fluido interior de incidir sobre otras, y de ahí surge la hipnosis. ¿No le resulta increíble que la hipnosis haya surgido? Digo, ¿no tendría que haberme habido toda la vida hipnosis? A ningún egipcio se le ocurrió, a ningún romano, a ningún griego. No, pero de verdad. ¿A ninguno se le ocurrió? No, a ninguno se le ocurrió. Porque es propio, derivado de una teoría. Y que cada uno de nosotros tiene una potencia interna, un fluido potente, que domina otros fluidos más débiles. Y entonces ahí se empezó a probar, a ver si yo tengo un fluido potente, y los otros empezaron a probar si tienen un fluido débil. ¿Entienden, no? La sugestión. Freud, ¿qué dijo? Que él tiene un fluido débil. ¿Se acuerdan que no tenía potencia para hipnotizar? ¿Se acuerdan? Charcot, el mesmerismo. Se practica en la actualidad, ¿eh? Hay algunos chantas todavía que practican. Que te hacen agarrar una piedra. El uritorco, esas son tremendas. Los uritorcos son o metales, o sillas de madera, terapeutas que te hacen sentar y te hacen agarrar una silla, que te ponen clavos de bronce y te hacen tocar clavos de... Hay un montón de prácticas de medicinas alternativas que practican esta idea. Mesmerismo. Entonces Lacan sustituye en psicoanálisis la idea de fuerza proveniente de sustancia viva, o sea, la fuerza animal, al rechazarle mediante sustancia gozante y cancelando la idea de pulsión, tal como la planteó Freud, como una fuerza biológica y química de la sustancia viva, al sustituirla por campo del gozo. ¿Campo? Del gozo, que en español mal dicho sería campo del gozo. Estoy utilizando la palabra que utilizan los lacanianos para nombrar sociedades o congresos: campo freudiano, campo lacaniano, la reunión del campo lacaniano, séptimo encuentro internacional del campo freudiano, el campo freudio-lacaniano. Bueno, los psicoanalistas en su condición terrenal, no hay nada más terrícola que un... ¿Saben que humano que es terrícola, no? Humano viene de humus, de tierra. Terrícola. No hay nada más terrícola que un psicoanalista, cada vez más terrícola, porque los lacanianos utilizan campo como una porción de tierra.
Cuando los psicoanalistas utilizan campo freudiano, lo utilizan como una superficie de tierra, ya que campo es una superficie de tierra, que es un problema porque así utilizado campo es bidimensional. Es un terreno, una superficie de terreno limitada. Campo quiere decir dos cosas: o que no hay poblaciones, no hay pueblos ni ciudades, vamos al campo, o tiene un campo que es donde se desarrollan tareas agrícola-ganaderas. Los psicoanalistas utilizan campo así. El campo freudiano es eso, es nuestro límite. Nosotros pertenecemos al campo freudiano. ¿Qué se hace apenas se funda el campo freudiano o el campo lacaniano? Se echa a alguien, y porque si no, ¿cómo tenés un límite? Es lo que dice Lacan como propiedad del funcionamiento social moderno, que es la exclusión. Vos no tenés un campo si no dejás a nadie afuera. Si no, ¿qué quiere decir tener un campo? Si no estás en la plaza pública, vos tenés un campo y decís, no, vos afuera. Eso es un campo. Es un campo limitado por una frontera, que es bidimensional y mensurable. 5 hectáreas, 10 hectáreas. Bueno, en física moderna, abreviando, campo es uno de los conceptos más fructíferos de la física moderna. Más fructíferos entre los 3 o 4 o 5 conceptos más fructíferos de la física moderna. Interpreta a las fuerzas eléctricas, magnéticas y gravitatorias como las manifestaciones de las acciones que el campo ejerce sobre los objetos ubicados en su espacio. Es fácil, pero lo leo de vuelta. ¿Cuántas veces escucharon utilizar la noción de campo en psicoanálisis? Más de 8, más de 80, más de 800. Ninguna. Y la palabra campo en psicoanálisis hasta el hartazgo. Es increíble. Nadie puso Google campo. ¿Quién? Lewin. ¿Ese no es psicoanalista? No. Bueno. Habla de campo. Sí, pero muchísimos hablan de campo. Toda la lingüística moderna, ese análisis de discurso, plantea que el discurso existe bajo el modo del campo. Por eso ellos se pueden preguntar, ¿quién habla cuando se habla? Y saben que no se puede responder, porque es en una situación de campo. Sí, pero muchísimos, salvo los psicoanalistas, que degradan la enseñanza de Lacan de una manera sustancial. Es increíble. Es tan increíble como que el Papa sea el vicario de... No, que es peronista. Pero todavía tenemos que estudiar qué significa un Papa peronista. Estamos intentando ver a qué juega. Más Independiente, Boca, Huracán, no, San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo. También no le fue. Pero piensen en el anterior, en Ratzinger, el Papa anterior, el alemán. ¿A ustedes les parece el vicario de Cristo en la tierra? ¿Entienden? ¿Se lo imaginan a Cristo con un zapado de leopardo, con los 6 anillos de oro en guantes blancos por acá que todo el mundo tiene que besarlo, con zapatitos rosas que Ratzinger se mandó a hacer? Rojos. Rosas. También nos deja preguntas Ratzinger. Se los hizo rosa, ¿qué quiere que haga? Yo hubiese preferido que se los haga rojo, pero bueno, soy antiguo. Él se los hizo rosa, en una zapatería finísima de Roma, que salían como 6.000 euros los zapatitos. ¿Se acuerdan de las sandalias del pescador, no? ¿A ustedes les parece? O la burocracia soviética representando la revolución, ¿les parece? O sea, a veces sucede que el representante más neto de algo puede estar justo colocado en las antípodas de lo que ese algo podría llegar a implicar, ¿o no? ¿No? En las películas yanquis, como están puestos los sindicalistas. ¿Del lado de quién? ¿Vieron vestido de traje que van a la convención, el globito? Dependiendo de los intereses de la patronal, ¿o no? La película yanqui, dije. Hagamos un quilombo. Bueno, entonces, campo es uno de los conceptos más fructíferos de la física moderna. Interpreta fuerzas, las fuerzas eléctricas, magnéticas y gravitatorias como las manifestaciones de la acción que el campo ejerce sobre los objetos. ¿Entendieron la idea? No son fuerzas que provienen de los objetos.
Campo es una región del espacio, una región del espacio 3D, obviamente. ¿No? Claro, ¿no? Si por acá pasa electricidad, en torno aquí que pasa electricidad, se genera un campo magnético. Así. ¿Se acuerdan del imán en el colegio? Las rayitas esas puntiaditas negras que uno, limaduras de hierro tirados en la cartulina arriba del imán, que se veían en las líneas de fuerza. Campo es una región del espacio 3D, donde en una determinada duración de tiempo se manifiesta una fuerza que actúa sobre los objetos. Y lo más extraordinario es la noción de campo en física cuántica. No lo vamos a trabajar, pero está buenísimo que tomen nota. Y dice así: una partícula, en física cuántica, una partícula es un tipo de excitación de un campo, y es el cuánto del campo lo que se transmite. ¿Cuánto se acuerdan el mínimo de energía, la porción de energía? Una partícula es un tipo de excitación. No opera el partes extra partes, ¿no? Las excitaciones. Campo en física cuántica. Una partícula es un tipo de excitación de un campo y es el cuánto del campo lo que se transmite. Entonces, para gozo, y estamos hablando del goce, el concepto de goce que reina como hegemónico, como el concepto más clínico de los últimos 20 años de la clínica psicoanalítica lacaniana o no lacaniana, entendido por los no lacanianos como pulsión de muerte. Entonces, es una sustancia lógico predicable fundamental que no está en nadie ni es de nadie. De hecho, Lacan lee gozo fálico. Yo todavía no resuelvo si se escribe así o se escribe así. Para mí se escribe así, pero en el seminario 23 de esta Carla también, esto es minúscula y esto es mayúscula. No es poca la diferencia. Lacan lo pone fuera del cuerpo. Podría haber traído el estilo. ¿Se acuerdan donde Lacan coloca cuerpo en la cadena Borromea del seminario 20? Dentro de lo real. No, dentro del imaginario. Cuerpo. ¿Quién dijo real? ¿Quién dijo real? Dentro del imaginario. Sí. Y esto es lo que está en la lúnula de intersección de lo simbólico y de lo real. O sea que está fuera del imaginario. ¿No? Y RS. Acá va cuerpo. Acá va vida y acá va muerte. Acá va consistencia, acá va agujero, acá va existencia. ¿Estamos juntos todavía? Sí. Acá va objeto A. ¿Sí? Acá escribí cuerpo. Lo que yo digo que J de phi minúscula, esto es, Lacan lo define como lo que está fuera de esto. ¿Ven que está fuera del imaginario? El sentido está fuera de lo real. Y J de A mayúscula está fuera de lo simbólico. Me da para escribirlo como mayúscula, porque está fuera de lo simbólico. ¿Me siguen? Con lo cual para mí se debería escribir phi minúscula, porque está fuera del cuerpo, que es imaginario. Pero no importa. Ese es un problema que habrá que pensarlo. Porque si fuese esto sería un significante. Y esto no es un significante. Pero no importa. Lo que yo les estoy proponiendo es que vean que entonces... Bueno, pero ¿por qué no citar esto de lo simbólico? ¿Cómo? El gozo... No, pero no se definen así. No. Lacan propone que se lean como fuera de, no adentro de él. La forma que propone Lacan de leer... Bueno, yo estoy siguiendo ese canon de lectura. Obviamente hay 10 cánones de lectura. Se puede leer en la intersección de qué está, como si uno hiciese así. Se puede leer así.
pero también se puede leer como Lacan propone, que es fuera de. Porque por eso el sentido se articula a lo real, porque es lo que queda fuera de lo real. Se lee como fuera de. Estoy siguiendo ese canon de lectura propuesto por Lacan. Pero no importa ese problema. Lo que estoy proponiendo entonces es que el gozo es lógica, predicable, que no está en nadie ni puede decirse de nadie, que no corresponde a res pensante, o sea, no puede ser jamás dicho como yo ni como tú. El fin de análisis de que reconozco mi goce, yo gozo, no es el gozo de Lacan, no es eso. Un fin participa de la res extensa, porque esto es res extensa, miren, no entra. Estoy dando un ejemplo puro, es un experimento puro de res extensa. Estoy comprobando que es partes extra partes. Si fuese rayos X, sí me atravesarían, ¿no? Rayos X no respeta el partes extra partes, salvo para el plomo, ya que el plomo no lo... ¿Me siguen? Sí. Y cuyas características son, que son gozo del otro, que remitido a este problema es de un lugar, no es de nadie, no es de la mamá que goza, es de un lugar, es el gozo de un lugar fuera del cuerpo. Esa es la teoría del gozo de Lacan, y por eso a Lacan le hace falta sustancia gozante y campo, porque, y entonces ¿de dónde viene? ¿Entienden? No es ni mío ni proviene de mi cuerpo. ¿De dónde proviene? Proviene del campo. Entonces, si bebo, si me inyecto, si como, en el sentido de síntoma psicoanalítico, si sufro de jaquecas y los médicos dicen que yo en la cabeza no tengo nada, si tengo constantemente una angustia acá adentro del pecho, cualquiera de los síntomas en los que nosotros tenemos que vernos en psicoanálisis, esta teoría de Lacan te habilita a pensar eso goza, y eso ¿de dónde proviene? Proviene del otro. ¿Y cómo se constituye el otro? ¿Entienden la idea? Es magnífica, ¿eh? Lástima que nunca llegará a los psicoanalistas, y como nunca llegará a los psicoanalistas, jamás llegará por fuera del psicoanálisis. Porque ¿cuántos problemas sociales se podrían pensar así? ¿Por qué los chicos se drogan tanto? ¿Porque los mexicanos y los colombianos exportan droga? Me parece que no. Me parece que si los colombianos y los mexicanos exportan droga, igualmente ya en el campeonato venimos ahí subiendo los escalones los argentinos, ya le vamos a jugar la mundial de exportar droga. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay mucha gente que lo consume. ¿Y por qué hay una epidemia de consumo? Los lacanianos dicen que es por el goce de los cuerpos de los adolescentes. Pero eso es una barbaridad lógica, porque ¿qué pasa? Tomaron mucho Nesquik. Para los brasileños Nesquik es una leche chocolatada. ¿Conocen Nesquik? No, pero déjame terminar la frase. Entonces dicen, poco padre. Entonces dice, siempre en los cuerpos adolescentes hubo potencia consumista. El padre de antes era un padre que sabía limitar bien, entonces los chicos no consumían. Como ha caído la autoridad y el poder de la figura paterna, ahora esos goces carnales están desencadenados. O sea, somos animales salvajes. Para los psicoanalistas, somos animales salvajes, porque esas pulsiones, las impulsiones que vienen del cuerpo, ahora como el padre está enflaquecido, no hay ninguna instancia que ponga... Hago así porque... a una jornada sobre adicción en Madrid, y había una psicoanalista en la misma mesa y decía, porque lo que hace falta es padre, decía la psicoanalista madrileña, y yo decía, pero vos te referís a Franco, vos querés más Franco, ¿qué es esto? Esto es mano dura, ¿se acuerdan que esto es mano dura, no? ¿Qué tiene que ver un padre con esto? Es mano dura, que hay que poner mano dura. Lo quería Franco de vuelta. Se podría explicar quizá la epidemia de adicciones. Vivimos una epidemia de adicción. Hay epidemia de adicción de obesidad infantil. Obesidad infantil.
Y se lo explica porque los chicos no van mucho a la calle y miran mucho televisión. Podría ser. Pero justamente la madre también y el padre también. Distintas sustancias, pero están todos adictos. Y todos tienen esa adicción. ¿No sería interesante pensar qué tipo de campo de gozo favorece, proclive, empuja a Occidente nuestra forma de vida? ¿Se entiende la idea, no? De hecho, así podrían incluso pensar el campo de la transferencia. Los psicoanalistas dicen, nosotros no hacemos sugestión. Es por transferencia. No es sugestión, es por transferencia. ¿Y saben lo que entienden por transferencia? Amor al analista. Se entiende como amor al analista. Y finalmente, si hay cambios, si los produce el amor del analista, es porque hay una potencia en el analista de producir ese cambio. ¿Se entiende? Y quizá lo curativo de la transferencia sea el campo que se arma. Ahora habría que ver cómo se postura el campo para que se constituya. No con cualquier ingrediente se constituye un campo. Estamos en la hora, ¿no? Bueno, había preparado un párrafo para también entender el problema de Lacan. No la propuesta de Lacan, sino cómo Lacan embarra, arruina su propia propuesta con una maniobra de lectura que él propone sobre Freud, de un texto tomado, pero es muy largo y bueno, mejor que pasemos a... ¿Ricardo? Sí, Ricardo. ¿Lo tenés al gozo? ¿Lo tenés la verde pero no habla? No. Toma este, Ricardo. Toma este. Hola. Acá. Love me tender. Lo tenés al gozo, lo otro, fuera de lo simbólico. Ya que lo querés pensar por fuera de... Cuando definís el gozo otro como gozo de un lugar fuera de... No es fuera del cuerpo, está en el cuerpo ahí. Está No, la componente gozo fálico es fuera del cuerpo. Sí, el del otro. No, El gozo el cuerpo imaginario está fuera del campo imaginario. Perfecto, pero ¿cómo situás al gozo otro? ¿Cómo lo sitúo en qué sentido? Fuera de lo simbólico. Ah, sí, bueno, está bien. Ahora te contesto. Ok, juntado con la idea del otro simboliza, el cuerpo simboliza al otro, Sí. ¿es el A o es el otro encarnado? Esa es la pregunta. Ok. Juntamos dos o tres y yo veo después si contesto. Martina. Sí, dos. Hay un primer uso de campo por Lacan que creo que es el mismo sentido, que es el discurso de Roma, es el campo de la palabra del lenguaje. Quería preguntar qué diferencia aporta, o sea, una cosa es campo de la palabra, otra es campo del gozo, digamos que si encuentras alguna diferencia en relación a eso para puntuar. Y otra que tiene que ver, bueno, con lo que vos pusiste ahí en los tres nudos Romeo, ¿qué estatuto tiene sentido? O sea, está claro que el gozo, está gozo fálico, gozo otro, y qué relación habría en relación al sentido, y también ahí, ¿cómo pensás el campo, si hay campo ahí o no? Bueno, después abriremos otra ronda de preguntas. Evidentemente están muy correlacionadas las preguntas, o al menos la respuesta que yo encuentro. Martín, ¿te acordás tu propuesta del oigo sentido? Sí. En su versión del sujeto 1960, o sea, la noción de campo, tal como dice Martín, está activa en Lacan desde 1953, en Función y Campo, como campo del lenguaje.
pero todavía no está definido como campo electromagnético gravitacional para responder al problema de las fuerzas. Al menos ese paso no lo había dado. Quizás estaba implícito, estaba en potencia, como decía Aristóteles, pero efectivamente no lo había realizado Lacan en el 60, en el 53. Es en su versión del sujeto, o sea, en el 60, a la altura del seminario 7. Su versión del sujeto es dramático porque es una conferencia de 1960 que Lacan publica en el 66 con los escritos, con una redacción que hace en el 66, y no hay textos de referencia para saber qué dijo en el 60, qué quitó, agregó y corrigió en el 66. En el libro de Fruto Salvador, el comentarista este brasileño compara, no está la información, así que es difícil ubicar en el tiempo, ¿no? Si seminario 7 o seminario 13-14, no sé. Ahí lo que Lacan propone es la primera definición categórica de gozo, instrumental para el psicoanálisis. Lacan también utiliza goce, o sea, el término coloquial de la lengua, obviamente. Lacan tiene jouissance, obviamente como término de la lengua, como concepto psicoanalítico, como concepto propio de su modelo teórico. Y la forma en presentarlo es así. La estructura del significante introduce en el mundo, lo que producía Félix, introduce en el mundo la ley del no todo. O sea, la falta es engendrada por el propio lenguaje, no le viene de afuera. En el mundo, en el universo, en la dimensión, se introduce la falta vía la ley del significante, que es la ley del no todo. Pero la ley del no todo, esta es una secuencia lógica magnífica de Lacan. La ley del no todo cae sobre el orden significante también. O sea, el significante no escapa a la ley que introduce. Es toda la lógica del metalenguaje. Ningún lenguaje escapa a los límites del lenguaje. Si el lenguaje introduce el no todo, el lenguaje no escapa al no todo, con lo cual se produce, ¿no?, el retorno en forma de bucle de esa propiedad al lenguaje. El no todo del lenguaje aplicado sobre el lenguaje, eso es el gozo. Esa es la definición de Lacan de su versión del sujeto. Entonces, ¿entienden, no? Es lo que, producido por lo simbólico, le retorna a lo simbólico como por fuera de lo simbólico. Eso es el gozo. Y de ahí viene el jouissance del oigo sentido. En este sentido, no tampoco mucho más. En este sentido, tendría que ser aplicado. La vida no tiene sentido, puede decirles un paciente melancolizado. Y otro, incluso uno, depende de qué día te agarra ese paciente, si perdió Racing, si no perdió Racing, si perdió contra Independiente, si perdió Racing Independiente, a ver si pierde. Supongo que pierde Racing. Y yo me siento ese domingo depresivo con una cerveza, con una pizza, así. Y le digo a mi mujer ya la está esperando, la vida no tiene ningún sentido. Si lo tuviese, ¿cuál sería? No, ninguno. La vida tiene sentido o no tiene sentido, pero ese sentido no es posible de ser dicho. ¿Entienden que es algo que escapa al lenguaje, pero producido por el lenguaje? Con lo cual el oigo sentido es algo así como lo que se recibe del lenguaje en el punto donde al lenguaje le cae su propia ley del no todo. O sea, al sujeto hablante lo que le va a caer encima es la propia ley fundamental del lenguaje, que es la ley del no todo, y eso es el gozo de Lacan. Por eso está fuera del otro. Pero a su vez el otro es un espacio. Lo que yo quería es que no se confundan. Los lacanianos primero hicieron una maniobra tramposísima, y es que convirtieron al gozo del otro en gozo otro. Le cambiaron el nombre. Si ustedes revisan la enseñanza de Lacan, ni una vez dijo gozo otro, ni una vez. Si quieren, para sorpresa, para llevarse para la noche un plus,
jamás dijo goce mortífero Lacan. Jamás. El concepto fundamental del psicoanálisis lacaniano que rige toda práctica clínica de los últimos 20 años jamás fue dicho por Lacan. De hecho, la diferencia mortífero-vivífero no está en Lacan. La diferencia de las dos pulsiones de Freud no está en Lacan. Ese barrado rombo D, entre paréntesis, no hay para vida y para muerte. La fórmula de la pulsión. La fórmula de la pulsión no hay para pulsión de vida y pulsión de muerte. Esa diferencia no está, se disolvió. Porque Lacan no trabaja con anabolismo, catabolismo. La pregunta de Lacan es otra. No tiene que ver por cómo lo psíquico responde por lo somático. Pero entonces, lo que yo quería destacar con lugar, un espacio, es que no es nadie, porque el goce otro, los lacanianos no solamente lo crearon y tienen todo su derecho. Para mí una maniobra tramposa es decir que es un concepto de Lacan. Esa para mí es la maniobra tramposa. Si hay un nuevo psicoanálisis, perfecto, mejor todavía. Está el anafreudiano, está el kleiniano, está el de Lacan, está el de Freud, está el de los lacanianos, está el de Miller. Espectacular, el psicoanálisis, gracias a Dios, sigue viviendo y va teniendo nuevas versiones. Para mí hay un nuevo psicoanálisis que es el de Miller y que está magnífico que lo haya. Yo no lo practico. El anafreudiano tampoco lo practico, no tengo ningún problema. No discuto tanto con el anafreudiano porque no tergiversa Lacan. Entonces, es tan solo una teoría que yo no practico. Pero como hicieron del goce otro, lo convirtieron en tan freudiano que lo convirtieron en el femenino. El goce de la mujer, el femenino. Entonces hicieron fálico, palito, 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 fálico, palito. El otro goce es el que no tiene palito, sería goce agujerito, que es el goce otro, que es el femenino que quiere la mujer. Y ni se enteraron los lacanianos que Lacan lo critica furiosamente a Freud, furiosamente. Cuando Freud se pregunta ¿qué quiere la mujer?, Lacan lo critica furiosamente. 10 años se dedicó a criticarlo, porque Lacan le dice: Sigmund, la mujer no existe. La pregunta de Freud era ¿qué quiere la mujer? Los lacanianos adoran esa pregunta. Y la posición, después te dicen la otra frase: la mujer no existe. ¿Qué quiere la mujer? Pero la mujer no existe. Y loco, ¿cómo es? Entonces lo que yo quería destacar es que no es el goce femenino de las mujeres que son tan raras, que no se sabe lo que quieren, que la ven pasar de lejos. No es eso, no tiene nada que ver con eso. Después podríamos discutir la fórmula de la aceptación. Pero A mayúscula en la enseñanza de Lacan es un lugar, el lugar de la verdad, el lugar de los significantes, el lugar del lenguaje. Pero es un lugar, lo que yo quería acentuar es vacío de persona. No es la mamá tampoco. No son las satisfacciones de mi mamá que me quedan pegadas a mí. Tomo mate porque mi mamá tomaba mate. Que sí tomo mate porque mi mamá tomaba mate. Eso no tiene nada que ver con el gozo. El cuerpo que simboliza al otro. Claro. A es un lugar, B es significante, goza, eso goza, no tiene nada que ver conmigo ni contigo, y no respeta el partes extrapartes. O sea, yo puedo sentir, ¿sabes que yo siento tu tristeza? Te puede decir la tía melancólica. No va a decir, no tía, no empiece. Y la tía es capaz de decirte, la melancólica vestida de negro, flaquita. Lo siento más que vos. ¿Sí o no? ¿Cómo no? Claro que sí. Muchas veces, ¿no les pasa muchas veces que nos llaman a alguien a contarle una desgracia de ustedes? Porque saben que ese va a gozar más que ustedes con esa desgracia. No hacen eso, ni le cuento, porque va a ser un escándalo. Y no es tanto escándalo para mí. Pero si yo se lo cuento, va a ser un escándalo. Y entonces, ¿en qué cuerpo? En un cuerpo que es otro, que es un puro espacio, ya que no respeta el partes extrapartes. Casi es un espacio vacío, que inyecta fuerzas en los cuerpos que habitan ahí. Es una idea interesante. ¿Bruno? Sí, en primer lugar, justamente quería ver si podías precisar más la idea del otro como lugar. Es decir, ¿por qué te pregunto esto? Porque uno podría decir que en el otro hay significantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar desde una perspectiva lacaniana, el seguidor de Lacan, y pensar, por ejemplo, el hombre de las ratas gozaba
del fonema RAT, digamos, en todo el caso a partir de CA, o, por ejemplo, pensar el otro como un lugar de significados, y si me torna algo más, Como un lugar que... donde hay significados. Lo digo así, Significados. sí, lo digo así justamente pensando desde una perspectiva más Foucaultiana y cuerpos afectados por determinado tipo de enunciados estables, ¿no? Eso, la primera pregunta. Y la segunda es si podría pensarse entonces dos cuerpos en orden, un cuerpo imaginario, partes, extrapartes, y un cuerpo en tanto sustancia gozante, y si esto es así, si podría pensarse una articulación entre ambos cuerpos, porque en última instancia cómo se afecta un cuerpo, ¿no? Cómo se relaciona entonces el cuerpo sustancia gozante con el cuerpo imaginario. Contesto ahora, ¿no? Sí. Está desarrollado medianamente por Lacan. La instancia de la letra es el lugar más conveniente, y la forma de plantear esta dimensión del lugar, Lacan la va a aprovechar con el genio de la lengua francesa, distinguiendo lieu y place. Lieu y place. Saqué fila 9 al centro. Buenísimo. Fila 9 al centro, buenísimo. Vas al teatro y te querés matar porque hay una columna así adelante. Fila 9 al centro. Depende de dónde. Es un lugar estrictamente simbólico, sin localización espacial tridimensional. ¿Se entiende? En español, no sé si tenemos esa. Habría que buscarla, la ambigüedad, para definir dos tipos de lugares. Uno absolutamente abstracto. No quisiera estar en tu lugar. Absolutamente abstracto. En instancia en francés está bien opuesto, lieu, place. El GPS te da un tipo de localización. 9 al centro, no. Yo preferiría ir segundo para patear los penales. Es un lugar en la fila, ¿no? Yo preferiría ir segundo. ¿Sí? No es GPS. ¿Entienden, no? Y después el cuerpo imaginario. No, el cuerpo imaginario no es partes extrapartes. Ese es el cuerpo de la pseudociencia del sentido común. Ese es el cuerpo del médico. Lo digo por consistencia. El cuerpo imaginario es globo. Es una superficie esferoide que se lo considera consistente. Es una superficie esferoide. En topología, esfera o esfera. Un huevo es una esfera. ¿Se entiende? Un huevo en topología es una esfera. Esferoide es cualquier superficie cerrada, sin agujero ni banda de medio cosida. Entonces, para Lacan, ahí de lo que se trata es que el cuerpo imaginario es globo, y lo que Lacan opone es globo versus tripa. Y dice, no, mejor. Globo versus toro-tripa. Y es todo un neologismo, toro-tripa. Con lo cual lo que habría que concebir es que el cuerpo imaginario es una superficie cerrada. ¿Qué función cumple? No es anestésica. La función que cumple lo imaginario es qué es mío y qué es tuyo. La trampa en la que cayó Freud. Yo cada vez que me quedo callada, doctor Freud, pienso que usted piensa que yo me calenté con usted. Es una interpretación, es un ejemplo de Freud, ¿eh? Freud suponía que todas las mujeres en sesión que se quedaban en silencio estaban pensando en coger con él. Yo por mucho menos interno a mi paciente. Freud estaba convencido que todas las mujeres que en sesión se quedaban en silencio estaban pensando en coger con él. Estaba loco, tipo. No sé cómo se animó a publicarlo. Bueno, ¿qué le decía Freud? Yo eso no lo pensé. Eso lo pensó usted, que está caliente conmigo. Habrá que decirle al doctor Freud, me parece que sí lo está pensando. Y usted que lo pensó, que lo siente, la calentura, la proyecta en mí.
la pone adentro mío y cree que yo tengo eso adentro de mi cabeza dirigido hacia usted, o sea, proyección e introyección. El cuerpo imaginario es lo que sostiene la dinámica de la proyección y la introyección, es el globo. Eso es el cuerpo imaginario para Lacan. El partes extraparte, que es el cuerpo del médico, es el cuerpo de la pseudociencia del sentido común. Pero la utilizan todos los psicoanalistas lacanianos cuando suponen que el goce proviene de la sustancia viva. Porque ¿de dónde proviene el goce de los lacanianos? De la sustancia viva. ¿Entienden lo que es sustancia viva, no? Las células. Las células. Yo me quedé enganchado. Sí, Norberto. Sí, Norberto. Yo me quedé enganchado con algo que dijo Laura, yo quería entenderlo. Una frase que decía, no hay goce del otro, ¿no? Y me preguntaba, y ahora me parece entenderlo a partir de decir, bueno, no hay goce del otro en el sentido de que no es atribuible, ¿no es cierto? Y no es cuantificable. Pero me puse a pensar y decir, bueno, el hecho de que no lo haya no quiere decir que no exista bajo la modalidad de una relación, digamos así. De una relación en el sentido, por ejemplo, de doble mano, ¿no? En el sentido que uno puede pensar, el sujeto goza del otro y el otro goza del sujeto, para darle lugar a ese debe. Entonces, a partir de esto que elucubraba, digamos, me preguntaba si cuando se trata del gozo no es una creación ex nihilo, digamos. La última. Va a responder Alfredo y es la última pregunta por la hora. Yo quisiera que hiciera alguna acotación porque creo que toma la física cuántica y eso yo en relación a cómo opera con respecto al campo el poltergeist. Fueron, ya son dos. Bueno. No se escuchó la pregunta. ¿Pudiera hablar algo con respecto a cómo opera el campo en el poltergeist? Ok. Norberto, hay una maniobra muy complicada de Lacan. También está en el seminario 14. Que es la siguiente. Lacan dice, no hay otro. Una frase fatal, frase lacaniana por excelencia. No hay otro. 2 puntos. Lacan dice, no hay otro. 2 puntos. El que estableció el texto, Santa que escuchó algo que valía poner 2 puntos. Y Lacan dice, cuando digo no hay otro, lo que quiero decir es no hay otro del otro. Miller tomó de eso, todos los lacanianos lo siguieron, el no hay otro. O sea, un individualismo extremo. Vos estás solo con tu goce, que es la expresión fenoménica sensible de tu cuerpo biológico, y jodete, deja de quejarte, pagame las sesiones, acostumbrate y amigate con eso y listo. Y vos no se puede hacer nada. Con eso no se puede hacer nada. Lo que Lacan propuso con varios lugares donde dice no hay otro, cuando Lacan explica qué quiere decir que no hay otro, es no hay otro en última instancia. Hay otro, pero ese otro, si uno intenta pedirle respuestas a este otro, lo único que va a terminar encontrando es esto, que no puede responder por sí mismo. Ahí es donde Lacan utiliza el teorema de Gödel y otras formulaciones más. Douglas Hofstadter, que tiene libros extraordinarios, ahora el que tenemos que leer es Yo soy un extraño bucle, que es neurociencias abstractas, no con neuronas. O sea, neurociencia computacional. Es magnífico, es magnífico. Su papá, premio Nobel de Física. El padre premio Nobel de Física, y su libro anterior es Gödel Escherbach, un libro magnífico hasta que la última parte cae en neurociencias biológicas. Para este problema, que es de la falta de la garantía última, ¿quién garantiza? Al final, ¿quién garantiza?
lo que propone es que sería como pedirle al genio de la lámpara que te dé 4 deseos. Y que el genio de la lámpara tendría que decir, ah, no, para el cuarto le tengo que ir a preguntar a mi propio genio de la lámpara. Y así se produciría, dice Hofstadter, una remisión infinita. No hay que pedirle la garantía. Entonces Lacan dice no hay otro, eso quiere decir no hay otro del otro. O sea que este otro como lugar es un lugar que tiene una propiedad, que es la inconsistencia, o que es la falta de verdad última, o la verdad medio dicha, la imposibilidad de formalizarse completamente como el teorema de Gödel con las aritméticas. Con lo cual, cuando Lacan dice no hay otro, pues cuando dice no hay goce del otro, agrega, sigue ese párrafo, ya que no hay otro del otro, dice. Porque en Lacan no hay otro, no quiere decir que no hay otro, quiere decir que no hay lenguaje. ¿Qué quiere decir no hay otro? Quiere decir no hay otro que no hay Dios, no que no hay lenguaje. O sea que el lenguaje no puede cumplir, y eso es interesante pensarlo, el lenguaje no puede cumplir la función de Dios. No quieren explicarlo todo con el lenguaje. ¿Qué del lenguaje alemán justifica la existencia del nazismo? No vayan a buscar en el inglés a Donald Trump, pobre inglés, y lo buscar en el inglés a Donald Trump, sería pobre inglés. ¿Ahora en lieu o place? Lieu o place, en lugar del otro. Lieu es fila 8 a 109. Sin GPS, no es latitud, no es meridianos, latitud tal. Es un lugar puramente abstracto, es el lugar de la verdad. Pero todos, escúchame, si se enteran, todos van a tomarme por boludo. Por favor, no lo digas. ¿Dónde todo eso? Ese escenario, ¿en qué lugar se ubica? ¿Entienden? Ay, la puta madre. Entonces me cago. Uy, si yo le digo a esta chica brasileños, atenti con los taxistas, que te van a dar uno de 100, que no me dio de 100, me dio de 500, que debe ser, ya las cagaron, ya está, ya las estafaron. Cuando uno se da cuenta, ¿en qué lugar es ese? ¿Entienden? Porque cuando uno se da cuenta, la pregunta que uno le surge es ¿cómo no me di cuenta antes? Por ejemplo, que tu mujer estaba cagando, o que tu marido te estaba haciendo infiel. Primero la pregunta es, o que el papá de la niña estaba violando. ¿Cuál es la pregunta de todo el mundo? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿No? Ese ¿cómo no se dieron cuenta? ¿En qué lugares? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es place. La place. Tu lugar es la fila. Sí. Place. Bueno, entonces será place, no importa. Eso te preguntaba. Un lugar que sea absolutamente significante el lugar mismo. Como el cuerpo significante ya no es parte, es extraparte. Una vez que ustedes tienen estofa significante, el espacio que le corresponde a esa estofa significante ya no tiene localización terrestre. El tren de la 16 de Pato. Obviamente. Que es un ejemplo de lógica. El tren de la 1610 es un profundo ejemplo de lógica gramatical. ¿Entienden? No, yo espero el tren de las y 15. Una señora te dice al lado, no sube señor el tren, no, yo espero el de las y 15. ¿Qué es eso? En Brasil peor ahora, pero en Argentina no sabía si iba a venir nunca. ¿Qué tren de las y 15? Viene a las 11 de la noche el guardia y te dice, no, pero están de huelga hace 3 días, acá no se ve ningún tren. ¿Qué tren de la 16? No están ni las locomotoras, señor, se las llevó todas a Estados Unidos. No las pagamos y no hay tren. ¿Qué tren es ese? Pero ese existe en un lugar, porque es el que yo estoy esperando, que a su vez porque me lleva directo a Mar del Plata, todas esas coordenadas. Ven la desubstancialización completa, ¿no? Pero el psicoanálisis recupera goce con la forma de entender goce, que Lacan vacía eso. Respecto al campo del poltergeist, no tengo la menor idea de qué es. No, pero no tengo ni la menor idea de qué es poltergeist. Esas proyecciones que hacen
ciertas personas por campo magnético que, por ejemplo, rompen platos yo quería saber cómo... Yo conocí a uno que era israelí, lo conocí por eso, porque era judío, pero hablaba cucharas. Uri Geller, que hablaba eso, no lo conocí más, no sé. Inconsciente, por eso es algo que no conozco, por eso pregunto. No, por ahí hay más información, ¿no? Sí. Porque Pero hay fenómenos de campo, eso sí, Una mujer que tiene un ataque histérico puede suceder que otras 100 en el mismo espacio, en el mismo lugar simbólico, lo sufran también. Y puede ser que en la mitad del país se te haga nazi y se ponga a matar judíos y pasar esa estructuración de campo, ya no, y de pronto queman el estadio, matan a 50, los meten a todos presos, a los hinchas, de decir, ¿cómo fue? ¿Vieron cuando la policía está ahí confrontando con la violencia? Y hay uno que dice, guarda, porque si estalla la chispa, esto se enciende, acá morimos todos. ¿Vieron cómo? Y de pronto en las cárceles mueren todos. Se podrían pensar como efectos de campo, pero no es magnetismo animal. No es que sale de uno y toca al otro. Es entre elementos todos abstractos, entre ideas, entre palabras, entre conceptos, entre momentos. Bueno, muchas gracias.